Buenos Aires a punto de sesionar o no? No, lamentablemente la sesión de hoy no se pudo llevar a cabo. ¿Se suspendió? Se suspendió, sí. Hoy teníamos una reunión convocada por todos los bloques de la oposición para tratar el Fondo Federal Solidario. Que en realidad íbamos a tratar los despachos que había emitido la Comisión Bicameral de DNU, que es la que conforman senadores y diputados para evaluar los DNU que firma el presidente. Bueno, había dos despachos, por la afirmativa, obviamente acompañada por el oficialismo, y el nuestro por la oposición, que era por la negativa, digamos, el rechazo al DNU. Sí. Y los números, si ganábamos hoy, y si se podía dar la sesión y ganábamos la votación, digamos, el rechazo por el DNU y el Senado hacía lo mismo, se restablecía el fondo de la soja para todos los municipios de todas las provincias del país. Bueno, lamentablemente no pudimos llegar a esta instancia. Porque el pedido que se había hecho para la convocatoria de esta sesión, ayer a la tarde, unos minutos antes de darse a conocer la intención del gobierno de aplicar un programa de asistencia financiera, diputados que habían firmado la convocatoria, ahora presentaron una nota solicitando al presidente que se deje sin efecto la convocatoria. Sí. Esto no es bueno, hay que ser más cauto, porque, a ver, el gobierno anunció esos 4.125 millones de pesos para este año. Sí, esto es una suma fija que va a ser hasta fin de año, pagado en cuota a las provincias, en el cual creo yo que es insuficiente. Si va a cuenta del Fondo Federal Solidario. Sí, el 30% ¿cuánto representa anualmente más o menos? ¿De cuánto? Mira, el 30% de que depende si hay que actualizar con el tema de la cotización del dólar, pero por ejemplo, los 4.125 millones que contendría este programa de asistencia financiera es parte de lo que en este último cuatrimestre se recaudaría por las retenciones y por la nueva cotización del dólar, que serían 20.000 millones, claro, un poquito más. O sea, el total anual más o menos la proyección 20.000 millones. A precio del dólar de hoy estaríamos hablando de casi 120.000 millones anuales. ¿120.000 millones anuales? No, sí, pero lo que sí tengo en claro que de acuerdo sería con la cotización actual del dólar. Sí. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que hasta el mes pasado el dólar estaba a 20 pesos, 20 y pico. Claro. Hoy lo tenemos a 40, 40 y pico. O sea, lo que estamos tomando es lo del último cuatrimestre, que en proyección se estaría recaudando un poco más de 20.000 millones de pesos, y que eso nosotros solamente recibiríamos 4.125 millones como provincia. Claro. Entonces creo que es un mal acuerdo. Y esto tiene que ver con con un agravante, en el cual estos recursos los sigue recaudando la Nación. Sí, o sea, le sigue ingresando la Nación, no tanto, 16.000 millones estaría reteniendo la Nación, que indirectamente es lo que la provincia están aportando a la Nación para hacer frente al descalabro financiero que lleva adelante el gobierno, que ha generado este gobierno y que necesita divisa para poder afrontar los vencimientos y lamentablemente también seguir financiando ¿Quiénes firman de este país? Marcelo, ¿quiénes firman la nota cuando dicen nosotros el bloque opositor o los bloques opositores? Hay una parte en el texto que redactaron, dicen que se elimina el Fondo Federal Solidario porque algunos diputados que responden a los gobernadores solicitaron que la sesión especial convocada se dejara sin efecto. Eso y decir, nos traicionaron es lo mismo. Y más delicado tal vez, pero dejemos la sutileza. Acá hay diputados que responden al Frente Federal, y eso son un bloque conformado con la venia de los gobernadores, por decirlo de alguna forma, y que fueron lo que fueron parte de la motorización de todo el trámite político que se hizo acá para poder llegar a la sesión que se iba a hacer el día de la fecha, y lamentablemente hoy no se dio. ¿Vos creés que hubo traición? No sé si llamarle traición, lo que sí sé es que hubo un acuerdo que no nos conviene para nada. Yo creo que esto, a los municipios, por ejemplo, estos montos hasta fin de año, es la previsibilidad que van a tener para afrontar los compromisos y
y las obras públicas que venían desarrollando. Pero a partir de enero del año que viene es todo un manto de incertidumbre, porque digamos es como que las provincias han cambiado derechos adquiridos por la voluntad política del... Yo lo escuché al gobernador Mansur, que más allá de esto, que está bueno, van a seguir insistiendo con los fondos que son de los tucumanos, ¿no? Sí, ayer estuvimos en una reunión de bloque y coincidimos en eso. Yo creo que el presupuesto debe tener explícitamente de que el Fondo Federal Solidario debe seguir. Debe estar en el articulado, debe ser parte de la ley, y eso garantizará a las provincias y los municipios que esto avance. Lamentablemente para mí esto no es muy bueno, y sería peor y se agravaría si esto es parte de las negociaciones para aprobar el presupuesto que quiere imponer el gobierno de Mauricio Macri, ideado en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, y eso la verdad que es malo para nuestro país. Independientemente de este nuevo acuerdo, a mí me parece que las expectativas están en si el Fondo Monetario Internacional aprueba o no el presupuesto o los números que le va a redactar seguramente la Casa Rosada, para ver si están de acuerdo o no, y eso se llama dependencia extranjera. Y por otro lado, si van a desembolsar o no, no sé cuántos miles de millones de dólares a la Argentina. Y ahí eso es más preocupante, me parece. Mira, hoy el Fondo Monetario... Porque vos el presupuesto lo podés cambiar también. En el año de curso también que estás generando lo podés cambiar, como se hizo este año. Sí, pero no es serio, digamos, vos en el presupuesto marcas previsiones para todo un año. Y por ejemplo las previsiones de este año, por lo que venimos viendo, ya parten de un escenario casi imposible de lograr, ¿no? Parte de un escenario casi imposible de lograr ese objetivo, digo, porque vos estás hablando de un dólar a 40 pesos y cuando hoy ya está a 40-50, por ejemplo. Sí. Son indicadores que, como la inflación, están hablando de un 23% anual, y la de hoy ya está diciendo que vamos a llegar a un promedio del 45%. Sí, eso es imposible que tengamos 23 el año que viene, es imposible. Creo que ya los economistas están hablando de un 34. El año pasado nos decían, no, ustedes se oponen, pero se hablaba de una inflación del 10%, de un 15%, y hoy estamos hablando de un 40 y pico. ¿Entendés? O sea, esa falta de seriedad e impericia para llegar a mal una ley tan importante como la del presupuesto, bueno, obviamente lleva a que vos te preocupes lo que va a pasar, porque el presupuesto es la ley de leyes, digamos, ahí contemplar todo lo que supuestamente querés hacer para el año próximo, y de acuerdo a todo lo que uno va viendo, es un presupuesto de ajuste, como vos has dicho recién, acordado con el Fondo Monetario Internacional, y que el total de ajuste más o menos que tiene que hacer el gobierno nacional asciende a cerca de 500.000 millones, de los cuales, de acuerdo, y que algo está negando el gobierno, que va haciendo regañadientes, pero esperemos que lo pueda llegar a hacer para el bien de todos, y aplicar ciertas políticas que permitan, digamos, recaudar una determinada, financiar al Estado en 280.000 millones, creo que es el número, de los cuales quedarían un número interesante para que entre nación y provincia se hagan cargo de ese ajuste, y por lo tanto hoy las provincias se están haciendo cargo de un déficit y un ajuste que ha sido generado por el propio gobierno nacional, ¿no? Como uno de esto lo ve como injusto. Marcelo, ¿vos rompiste diálogo con el gobernador Mansur? No, nunca lo tuvimos, así que no tengo que romper. Solamente en su momento cuando fue candidato, y el respeto como en su investidura, en saludarlo como tiene que ser, pero después hablar de política. O sea que no coinciden políticamente. Nunca. ¿No coinciden políticamente siendo que son peronistas? La relación que tiene con el gobierno nacional, para nada. Nosotros en algún momento lo dijimos y lo seguimos sosteniendo. Este gobierno nacional es un gobierno que ha venido a instaurar esta política neoliberal y que a la larga, al principio parecía que no iba a tocar. De hecho lo dijimos en algún momento, Tucumán no es una isla, pero hoy ya nos está empezando a llegar directamente los efectos de las decisiones, de las malas decisiones del gobierno nacional, que han sido acompañadas, que lo ha reconocido propiamente el gobernador cuando dijo, la acompañamos en todo. Bueno, hay que gobernar también Tucumán, ¿no? Digo. Y ¿No se puede romper todo o sí hay que romper todo? Te pregunto. ¿Cómo? Digo,
a ver, no es lo mismo ser gobernador que diputado, entonces tu postura capaz que es mucho más dura. Las responsabilidades obviamente son distintas, pero si vos te pones a ver, acompaño todo a cambio de que me acompañen a mí para hacer obra, y podría aceptarlo, pero no ha llegado nada a Tucumán. Nada significativo, nada que active la economía. Hay ciertos parámetros que por ahí se toman y otros que se lo tratan de invisibilizar y que son una realidad y que encima es cruda. O sea, yo creo que cada uno tiene su responsabilidad. Si yo quería ser diputado, yo voy a responder a la sociedad por ser mi función de diputado, y así los intendentes, delegados comunales y gobernadores. Cada uno tiene una responsabilidad que se ha expuesto a la sociedad lo ha elegido, entonces no tenemos que hacer cargo de las funciones que uno haga y no compararse con otro, porque sería una mala comparación. No, por supuesto, no, yo no comparo, lo que te pregunto es... Yo tengo mi manera de pensar, y también veo que es malo que nunca nos hayan llamado ni a los diputados que seguimos en el Frente para la Victoria para opinar sobre determinados temas o ver de qué forma podríamos contribuir. Pero bueno, son cuestiones, reglas de la política, y nosotros seguimos sosteniendo lo que venimos pensando siempre, de que la prioridad debe ser el pueblo argentino, su ciudadano, antes de hacer cerrar las tablas de Excel y que los números nos den, y que encima, sabiendo que esos números que deja mucha gente afuera solamente benefician un sector pequeño de la población general del país, en perjuicio de todos estos otros ciudadanos que yo te estoy diciendo. Yo, por ejemplo, no sé si vos vas a compartir... Sí, yo no sé si vas a compartir o no los conceptos, pero de acá de lo que vengo leyendo, vengo obviamente hablando con varios referentes de la política, también nacional, yo creo que este acuerdo no significa que los gobernadores o los diputados afines a los gobernadores aprueben el presupuesto que les imponga la Casa Rosada, ¿no? Me parece que es otro partido. Yo estimo que no sea así, porque si no sería una mala noticia. Espero que no sea así. Espero que lo sigamos discutiendo el presupuesto, que se sigan agregando las visiones y los derechos de las provincias al presupuesto. Pues no te olvides que la concepción política de este gobierno nacional es cumplir primeramente con el Fondo Monetario Internacional, asegurar los números para poder tener las divisas necesarias para afrontar los vencimientos, los intereses de la deuda y los acreedores externos, y después venimos nosotros, que es realmente invertir al orden de prioridad a lo que, para nuestra manera de pensar como diputado del Frente para la Victoria, debe tener un Estado. Primero hay que pensar en la gente, en el trabajo, en su industria, en la economía que beneficie a la gente, no a la inversa. Entonces, si esa es la discusión, por eso creo yo que la discusión del presupuesto, Diego, está mal encaminada si solamente va digamos, encuadrada en ver cómo se llega al déficit cero. Porque para eso, bueno, obviamente, en vez de pensar cómo recorto cosas, es lo más fácil, tengo que pensar cómo genero divisa, y eso significa la promoción de nuestra industria, generación de empleo, la obra pública, ¿entendés? Una serie de factores y de políticas públicas que reactivaría la economía, que permitiría que el Estado tenga divisa y que los costos no lo pague la gente, sino que se genere el recurso a través de un sistema económico que permita, como te decía recién, generar la divisa para afrontar los compromisos. Pero bueno, es mucho más fácil lo otro, que es lo que piensa el gobierno de Mauricio Macri, ajustar a la gente, recortar, achicar el Estado, recortar los derechos de la gente para poder cumplir con estas obligaciones. Bien. Bueno, te dejo, Marcelo. Sí, te dejo. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que se depende más de qué es lo que va a aprobar y qué es lo que va a exigir realmente el Fondo Monetario Internacional, porque el presupuesto no lo conoce nadie, ni la Casa Rosada sabe qué es lo que van a pedir. O qué le van a pedir, digo. Mira, yo creo que el presupuesto está ya presentado en el Congreso, estimo que será el proyecto que quieren discutir y que seguramente va a sufrir modificaciones. Tal vez por ahí un maquillaje para darle legitimidad a este presupuesto, y tal vez otra sugerencia que podríamos llegar a hacer los diputados de algunos bloques, en el cual no nos quieren escuchar qué es lo que pensamos, no lo van a tener en cuenta, o solamente van a ser tomados en cuenta para hacer una discusión y tratar de blanquear la posición política y después imponer la mayoría. Esto lamentablemente ha pasado los años anteriores de que está el gobierno de Mauricio Macri, así, digamos, en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, realmente
a medida que vaya pasando el debate nos vamos a ir enterando la verdadera intención de este gobierno, pero a partir de esta base de discusión, bueno, no la veo muy beneficioso este presupuesto para la Argentina. Bien. Buenas tardes entonces, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Diego, por la oportunidad de expresarme, y bueno, saludo a vos, a tu equipo y a la audiencia. Muchas gracias, hasta luego.